Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Vamos a hablar ahora de la inmunidad mediada por los linfocitos T. Los linfocitos T que salen del timo son células maduras ya simples positivas, como ya vimos, de tipo CD4 o de tipo CD8, que expresan un único tipo de TCR y por tanto circulan por el torrente sanguíneo como linfocitos T vírgenes que aún no han interaccionado con su antígeno específico. Bien, pues esos linfocitos que se extravasan en los órganos linfáticos secundarios, como es el caso del bazo, los ganglios linfáticos y el tejido linfático asociado a mucosas gracias a la interacción de la selectina L, como ya vimos en vídeos previos, y con el CCR7, expresadas en los linfocitos T y respectivos ligandos expresados en las vénulas del endotelio alto, en la región sobre todo paracortical del ganglio linfático, en la paracorteza, que tiene lugar la interacción entre las células presentadoras de antígenos y los linfocitos T, es, como hemos visto anteriormente, de hecho, las únicas células presentadoras de antígenos capaces de activar a los linfocitos T vírgenes eran las células dendríticas. Esto ya lo hemos visto en vídeos previos. Pero además reconocen al antígeno extraño por los PRR, los engloban y los fragmentan, además de incorporarlos a péptidos generados en el contexto de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad o MHC o en el caso del ser humano HLA. Una vez reconocidas dichos péptidos, es verdad que los linfocitos T se activan, se expanden, produciendo la expansión clonal y ejercen funciones efectoras, mientras que los linfocitos T vírgenes son normalmente células de vida media larga que pueden vivir muchos años. Los linfocitos T8 efectores son células de vida media corta que viven incluso pocas semanas. El contacto entre los linfocitos T y las células presentadoras de antígenos se conoce como la sinapsis inmunológica o grupo de activación supramolecular, SMAC, Supramolecular Activation Cluster, porque este contacto se realiza entre el receptor del linfocito T, TCR, y el complejo formado por el péptido y la molécula del complejo principal de histocompatibilidad de la célula que lo presente. La interacción del péptido con la molécula de SMHC es la de baja afinidad, por cierto. Las moléculas del linfocito T que se activan o movilizan rápidamente al centro de la sinapsis, como ese grupo de moléculas de activación supramolecular central o CSMAC, son el complejo TCR, el TCR incluyendo también el CD3 y las cadenas Z, y los correceptores CD4 o CD8 dependiendo de los linfocitos que acudan, y los receptores coestimuladores como el CD28, enzimas como la PKC, teta,
la PKC omega y proteínas adaptadoras que se asocian así con la cola citoplasmática de los receptores transmembrana. Esa unión se estabiliza, por tanto, por diferentes mecanismos. Por un lado, por el reconocimiento del péptido antigénico, induciendo así un cambio conformacional en la integrina LFA1 que se expresaba en los linfocitos T y que incrementa su afinidad por las moléculas ICAM1 e ICAM2 expresadas en la célula dendrítica. La talina, de hecho, se asocia a la cola citoplasmática de la integrina LFA1 y a la PKC teta que se asocia al complejo de TCR, receptores coestimuladores como el CD28, enzimas como la PKC teta y proteínas adaptadoras que se asocian a la cola citoplasmática de los receptores transmembrana. Esa unión se estabiliza por diferentes mecanismos. El primero, el reconocimiento del péptido antigénico que induce un cambio conformacional en la integrina LFA1 y que expresada en los linfocitos T incrementa así su afinidad por las moléculas ICAM1 e ICAM2 expresadas en las células dendríticas, que de hecho la talina se asocia a la cola citoplasmática de la integrina LFA1 y de la PKC de tipo teta que se asocia con el complejo TCR, y los correceptores CD8 y CD4 que facilitarán así el reconocimiento antigénico, de manera que los linfocitos TCD4 se activan en reconocer péptidos antigénicos presentados por moléculas de el MHC de clase 2 y mientras tanto, los linfocitos T CD8 se activarán por el reconocimiento de péptidos presentados por las moléculas MHC de tipo 1 o de clase 1. El linfocito T, para activarse, requiere también de percibir dos señales. La primera es el reconocimiento por el receptor del linfocito T, que será el TCR, del péptido antigénico presentado por las células dendríticas a través de las moléculas del MHC. Y el TCR reconoce además residuos tanto en el péptido como en la molécula de MHC o complejo antigénico con el MHC. La segunda señal o señal coestimuladora será la interacción de las moléculas de CD28, receptor coestimulador por tanto, expresadas por los linfocitos T con las moléculas coestimuladoras CD80 y CD86 o B71 y B72 respectivamente, expresadas en las superficies de las células presentadoras de antígeno, que no se expresan de forma constitutiva. La unión de las moléculas microbianas PAMP a sus receptores TLR activarán también la expresión de estas moléculas coestimuladoras, mientras que la activación del CD28 estimulará la síntesis de las proteínas antiapoptóticas BCL-XL. En el linfocito T, de hecho, se promoverá así la supervivencia de las células que integrarán el clon expandido. Las células presentadoras de antígenos que pueden inducir además a energía clonal o falta de respuesta, por tanto, y traducido en lenguaje más llano, si no transmiten esta señal coestimuladora a través de la interacción entre SB7 y el CD28. Los linfocitos T vírgenes expresan de hecho de forma constitutiva un receptor de baja afinidad para la interleuquina 2 que está compuesto por las cadenas beta y gamma, y la segunda señal es la activación de ese linfocito T que permite la síntesis de la cadena alfa, que es el CD25, y del receptor, por tanto, para la interleuquina 2 o IL2, formándose así el receptor de alta afinidad para la IL2, y esta IL2 es la principal de hecho citoquina encargada de inducir la expansión clonal de los linfocitos T tras el reconocimiento del antígeno. Por supuesto, la mayoría de los linfocitos T reguladores o Treg se expresan de hecho en niveles altos de una cadena alfa del receptor para la interleuquina 2, además de las moléculas coestimuladoras. Normalmente las células presentadoras de antígenos expresan de forma constitutiva en su superficie la molécula CD40, implicada también en la cooperación con los linfocitos T y los linfocitos B, y cuyo ligando es la molécula CD40L o CD154, que se expresa en la superficie de los linfocitos T ya activados. Esta interacción de CD40 a CD40L media la transducción de las señales estimuladoras en el linfocito T, induciendo así a las células presentadoras de antígenos un incremento en la expresión de las moléculas coestimuladoras CD80 CD86, y determina también el cambio de isotipo de la cadena pesada de esas inmunoglobulinas y la activación, por tanto, del linfocito B. La regulación de la expansión clonal del linfocito T también es importante, porque claro, la expansión clonal del linfocito T es un fenómeno que está estrictamente controlado, con la CTLA4, que es traducida como Cytotoxic T Lymphocyte Associated Antigen 4 o CD152, es una proteína homóloga y, por tanto, es además no solo
es una proteína homóloga al CD28, que se expresa tras la activación del linfocito T y presenta una afinidad 20 veces mayor por los ligandos CD80 y CD86 a los que desplaza de su unión con el CD28. Esta interacción, de hecho, produce una señal inhibitoria que es merced del motivo ITIM, que está presente en el dominio citosólico del CTLA4. El PD1, o Programmed Dead1, es la proteína que se expresa en los linfocitos T activos con la interacción con su ligando PD1L, que se expresa sobre todo en las células presentadoras de antígeno activadas, desencadenando una señal inhibitoria en el linfocito T, gracias al motivo inhibidor ITIM del dominio citosólico de este PD1. Los ICOS, o coestimulador inducible, CD278 también llamado así, es una proteína homóloga a la CD28 que se expresa en linfocitos T activados y su ligando, el ICOS-L, se expresa de forma constitutiva con las células presentadoras de antígenos y su interacción conduce a una señal coestimuladora, por tanto, en el linfocito T, aunque menos potente que la generada por el CD28. El FAS o FAS-L o CD95 o CD95L respectivamente y llamándose prácticamente de ambas formas, es que la interacción de FAS que se expresa de forma constitutiva en los linfocitos con la molécula FAS-L que se expresa en los linfocitos T activados conduce a la activación de las caspasas 8 y 3, lo que culminará con la apoptosis del linfocito. Los linfocitos T CD4 efectores normalmente son linfocitos T CD4 cuando son funcionalmente cooperadores con los linfocitos B y con otros linfocitos T. Su activación determina así la producción de linfocitos T CD4 efectores dotados de perfiles funcionales distintos como el TH1, TH2, TH17, TFH y T reguladores o Treg. Vamos a ver cada uno de ellos. Los linfocitos TH1 secretan interleuquina 2 e interferón gamma. De hecho, son importantes porque también van a secretar el factor de necrosis tumoral alfa y el factor de necrosis tumoral beta. Son capaces así de activar a macrófagos y linfocitos NK o natural killer en los tejidos periféricos, generando reacciones de hipersensibilidad retardada de tipo 4 y promueven además la función de linfocitos T citotóxicos, por lo que son activadores de la respuesta inmune celular. Las respuestas normalmente de tipo TH1 se desencadenan preferentemente frente a patógenos intracelulares como los virus o las bacterias intracelulares. La interleuquina 12 está producida por los macrófagos y las células dendríticas y el interferón gamma son también necesarios para que los linfocitos T CD4 indiferenciados se conviertan en TH1. Así, el interferón gamma producido por los linfocitos TH1 amplificará una respuesta e inhibirá la diferenciación de los linfocitos TH2 y TH17. También he de deciros que el interferón gamma y la interleuquina 12 estimulan la diferenciación, como ya creo que he comentado, del TH1 al activar sobre todo los factores de transcripción denominados STAT1, TBET y STAT4. Los linfocitos TH2, por su parte, son linfocitos que sintetizan principalmente interleuquina 4, 5 y 13. Promueven así la movilización y activación de los eosinófilos y mastocitos y la activación de linfocitos B para la secreción de anticuerpos, principalmente con la inmunoglobulina E o IgE. Desgranulación, por tanto, como digo, de eosinófilos y mastocitos, favoreciendo así el desarrollo de la respuesta inmune humoral. Las respuestas de tipo TH2 se desencadenan preferentemente frente a patógenos extracelulares, de manera que desempeñan un papel fundamental en la inmunidad frente a helmintos y parásitos emergentes y también para participar en los procesos de desarrollo de las reacciones alérgicas. También tenemos que la interleuquina 4 es la principal citoquina implicada en el cambio de isotipo de cambio hacia la inmunoglobulina E, la inmunoglobulina G4 en humanos también y la inmunoglobulina G1 en el caso de los ratones. Así, la interleuquina 5 es un potente compuesto de citoquina activadora de los eosinófilos y la diferencia de hecho de los linfocitos TH2 está estimulada por las citoquinas como la IL4 que está producida por los linfocitos, como digo, TH2, que amplifica por tanto esta respuesta e inhibe a su vez a los linfocitos TH1 y TH17. Además, la interleuquina 4 activa no solamente eso, sino también los factores de transcripción GATA3 y STAT6 que estimulan la diferenciación de esos mismos linfocitos TH2. Y los linfocitos TH17 son aquellos que producen interleuquina 17 y interleuquina 22 y promueven la producción, movilización e infiltración de los neutrófilos en el tejido infectado. Su diferenciación es inducida por citoquinas proinflamatorias como la IL1, IL6 y IL23, de manera que están producidas por respuestas a bacterias y hongos, mientras la IL1 y la IL6 intervienen en los primeros pasos de la diferenciación de TH17, la IL23 puede ser la más importante para la proliferación y el mantenimiento de los TH17 diferenciados. Asimismo, el TGF
TGF-beta promueve el desarrollo de los linfocitos Th17 cuando están presentes otros mediadores de la inflamación, como la IL-1 y la IL-6, mientras que el interferón gamma y por otra parte la IL-4 inhibirán su diferenciación. Los linfocitos Th17 desempeñarán una función, por tanto, relevante en la inmunidad contra bacterias extracelulares y hongos, cooperando con los linfocitos Th1 en la eliminación mediada por el fagocito de los microbios en la inmunidad celular e interviniendo en el desarrollo de patologías autoinmunes. También he de deciros que el desarrollo de las Th17 depende de los factores de transcripción ROR gamma T y del STAT3. El síndrome de Hope o síndrome de la hiper-IgE se debe a mutaciones de hecho en este gen STAT3, lo que da lugar a la respuesta de Th17 de modo defectuoso y se caracteriza sobre todo por una mayor propensión de las infecciones micóticas y bacterias cutáneas. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.